yo desde que estaba en el Colegio Nacional de San Bartolomé, un colegio oficial laico del gobierno del presidente Eduardo Santos, con la rectoría de don Tomás Rueda Vargas, empecé a pensar en el sacerdocio. Tuve uno de los profesores de religión, el padre Ángel María Olarte, que me dijo: si quieres entrar al seminario hay que aprender latín. Y yo sabía que los seminaristas estudiaban latín con clase diaria más o menos 5 años. Era un reto grande. Compré el libro que usaba en el seminario, que era un libro de un alemán, Schnitzler, y empecé con verdadera pasión a devorar las lecciones, a aprender en cada lección. Era muy sistemático porque era alemán, aprender vocabularios, hacer los ejercicios. El padre Olarte, con un pequeño grupo de otros compañeros que pensaban también en ser sacerdotes, nos tomaba la lección, nos hacía nuevos ejercicios. Me dediqué con verdadero apasionamiento a devorar ese latín, que para mí era el camino de mi vocación sacerdotal, era mi camino hacia el sacerdocio. Era un tiempo en que sin latín era imposible pensar en seminario, en vocación. Había oído las historias del cura de Ars, que el obispo finalmente, después de perder como 5 años que no podía entender el latín, autorizó ordenarlo sacerdote aunque no supiera el latín. Eso era una excepción. Al final del 10º me hicieron un examen entre todos los compañeros. El padre Olarte lo puso como un reto. Le van a preguntar de cualquier cosa, todo lo que esté en el libro, todas las palabras del vocabulario. Y me acuerdo que me preguntaban cosas como números. ¿Cómo se dice en latín 850.250.230? Bueno, cosas así, y más las reglas que aprendíamos de memoria. Yo todavía recuerdo reglas latinas, excepciones, pero era barrer todo el programa e irlo interiorizando. Ya cuando empezamos a traducir algunos textos latinos, empezamos a sentir el gusto y la belleza de ese idioma sin igual. Hacia el final, el padre Ángel María Olarte nos trajo algo que era novedoso y era un paso más, que era la gramática latina de Caro y Cuervo. Ahí empezamos a hacer, hay unos ejercicios que flexibilizan la mente para todas las conjugaciones, las declinaciones. Finalmente se tomó la decisión de no ir al seminario, sino a la Universidad Javeriana, en las facultades eclesiásticas, y empezamos la filosofía, y finalmente hice 7 años, 3 de filosofía y 4 de teología, para los cuales había que escuchar las clases en latín, leer los textos en latín, presentar exámenes orales y escritos en latín, y con dificultades, y no estábamos sobrados en latín. Por ejemplo, en la Universidad Javeriana teníamos 4 horas de clase de 8 a 12. Había 2 recreos cortos de 10 minutos y uno largo de 20. Solo en el largo
podíamos hablar en castellano. El reglamento era muy estricto. Los recreos cortos debíamos hablar en latín. Era un buen entrenamiento, uno conversaba. Los únicos que podían hablar no en latín eran los que estaban ya destinados a misiones en el Japón. Me acuerdo que tuve 2 compañeros que iban para el Japón y todos los recreos uno se cruzaba con ellos, estaban hablando en japonés, los demás hablábamos en latín. Era una exigencia muy interesante. Teníamos esa disciplina de no desmontarnos al castellano, sino de hablar permanentemente. Eso fue un tema de discusión. En el Colegio de San Bartolomé, en el último año, hubo una clase de latín. Era el profesor Flavio Valderrama, que había estudiado en Londres latín, y vino con la idea de esa pronunciación que decía era muy usada por los alemanes. Los sacerdotes ancianos siempre usaban la pronunciación española. Decían qui fecit celum et terram. Vino una ola de divulgación de la música, especialmente fue por la música, los coros que empezaron a cantar en los cantos gregorianos y polifónicos en latín, y como venían de Roma, el Papa hizo una pequeña carta recomendando que por unidad en todas partes se hablara con la pronunciación italiana, que decía qui fecit celum et terra. Y como nosotros éramos súper católicos, entonces lo que diga el Papa, y yo siempre contradecía al profesor que nos decía qui fecit celum et terra, y decíamos magnum, y él decía magnum. Decía, se le quita toda la grandeza al magnum siendo magnum. Eso empequeñece la grandeza. El padre Novoa, que mostraba que la pronunciación más clásica, probablemente, que muchos decían, ¿y quién va a saber cómo pronunciaba Cicerón y cómo pronunciaban los latinos? Eso es pura imaginación, ¿no? Había pruebas científicas de que la pronunciación en el Imperio Romano era la pronunciación como estaban haciendo los alemanes, y es decir, que decían qui fecit celum et terra. Yo me di cuenta que cuando leí ese libro que me prestó el profesor Valderrama, que realmente estábamos haciendo una exageración. El Papa solo había puesto como una indicación, pero eso no era nada infalible, ni quería decir que se prohibiera. Aquí teníamos, por ejemplo, un señor Juan Crisóstomo García, que era un eminente humanista y latinista. Él escribió en la revista del Rosario un artículo defendiendo la pronunciación hispánica. Que el latín no debía cada país pronunciarla como se pronunciaba su lengua. Si los italianos pronunciaban celum et terra, no tenían que los hispanos, que decíamos cielo y tierra, decir celum, podíamos decir celum et terra. Pero eso fue una batalla académica en 10º grado, y nos fue abriendo el campo a ese latín científico. Claro, en la universidad todo se pronunciaba italianamente. La mayoría de las clases eran grandes latinistas, han tenido muchos años
en lo que los jesuitas llamaban el juniorado, que aprendían muy bien latín y griego hasta llegar a representar, digamos, teatro griego en griego, y lo cual suponía ya un gran dominio del idioma. Recuerdo que aprendíamos las fábulas de Esopo, por ejemplo, que eran muy simpáticas y nos mostraba un latín humorístico, gracioso, y que se había difundido en todo el mundo. Uno en Europa veía, por ejemplo, no entendería a Europa sin entender todas las placas, todas las inscripciones, todo lo mismo aquí en nuestro Colegio Mayor del Rosario. La cantidad de placas latinas que hay era común y corriente en muchos monumentos civiles, porque en el siglo XIX muchos de nuestros gobernantes, antes que economistas o planificadores o algo, eran latinistas. Me acuerdo en Sagrada Escritura, todo era, las preguntas se hacían en latín y naturalmente nuestras respuestas eran en latín. Una cosa curiosa es que allá una palabra despectiva era ser bachiller. Quería decir que no había estudiado latín en el juniorado de los jesuitas. Me acuerdo que algunos profesores le decían: fulano de tal, no comete esos errores, usted no es bachiller, usted no es un bachiller, es decir, un ignorante del latín. Algunas veces, me acuerdo que una vez en Hungría, conversando con, pues el húngaro es un idioma que pocas personas fuera de los húngaros hablan, y entonces la manera, sí, uno se podía comunicar con sacerdotes habitualmente. Hoy no, los jóvenes sacerdotes no hablan latín y conocen el latín. Ahora, a veces en aviones, en cosas que uno encontraba en países donde no hablaban inglés ni francés ni ninguna lengua cercana a nosotros, el latín era un puente. En una época hubo una lucha por los idiomas. Era como un signo de la izquierda quitar el latín, todo lo que representaba la ancian regime. Entonces, y poner inglés más bien, el francés fue como un puente. Es la época en que Francia era, digamos, un país culturalmente dominante, y aquí muchos colombianos sabían francés. Hoy día es una rareza más que alguien conozca el francés.